Bueno, es un gusto saludarte, querido Martín. Lo voy a poner en términos como de gran cartel. Estás como en el centro del pensamiento, ¿viste? Cuando se habla de los think tanks, esto, ¿no? Bueno, un centro de reflexión sobre seguridad de procesos. Estás en el Congreso del CCPS en Houston. Así que, como muy ansioso de que me cuentes un poco qué es lo que estás viviendo, qué pasó ahí, entendiendo que de ahí, como bueno, salen un poco las ideas que marcan ciertas cosas que van a empezar a suceder, o por lo menos en las que vamos a empezar a pensar o a poner el foco. Así que bueno, somos todo oídos sobre qué tenés para contarnos respecto de lo que pasó ahí, qué te llamó la atención, etcétera. La gran discusión entre los centros y las periferias. Claro, siempre Che, que lo siempre primero hay, que tengo para decir, ¿cómo? que siempre está el centro, nos guste o no, ¿no? Como si el centro hegemónico. Ah, tal cual. Lo primero que tengo para decir es cómo te extrañaba, por favor. Bueno, Necesitaba que conversáramos de estos el, temas. Y lo segundo que tengo para decir es, no sabes lo desangelada que es la ciudad de Houston. Es una mole, ya había estado acá en alguna oportunidad, pero no tenía un recuerdo tan claro. Es una mole la ciudad, por lo menos el downtown, el centro financiero, que es donde estoy parando, ahí cerca del centro de convenciones, a un par de cuadras, y es una ciudad como, bueno, como las ciudades gringas, ¿no? Muy poca gente en la calle, una cantidad de autos y una cantidad de edificios, y un poco desangelada, me pareció la ciudad. Todo lo contrario a lo que se vive adentro del Congreso. El Congreso juntó mucha gente. Yo creo que, no sé, habría 700 personas o más. La verdad que no sé el tipo de infraestructura que tiene el Convention Center donde se corrieron estos 4 días de Congreso. Es salvaje. Solo en China había visto una infraestructura más grande que esta. Muy a lo gringo, ¿no? Camionetas grandes, salas grandes. En un momento había una sala donde yo creo que había unas 700 personas mirando una serie de eventos, análisis de incidentes, y era como una cancha de fútbol el salón. Y el frío que hacía, yo pensaba, digo, ¿cómo hacen para enfriar este salón? Tan poco en sintonía con lo que estaba pasando en Buenos Aires, que era el No, servicio sí, meteorológico, el infierno. inventando colores para hablar del calor, ¿no? Vos sabés que eso tendrá que ver, vos sé que has estado presente en varios. Esta es la edición número 19, como veíamos en el video. ¿Notás algún detalle, si querés, de madurez en relación a la organización, a cómo ha ido evolucionando la estructura del Congreso? Sí, bueno, tengo varios comentarios para hacer, algunos son más personales y otros como más generales. Mira, voy a empezar respondiendo esa pregunta por acá. La apertura del Congreso, me gusta mucho ver las aperturas porque un poco te marca la tónica de por dónde va el pensamiento, ¿no? Claro. La apertura del Congreso pasado era la pregunta sobre cómo van a aprender nuestras organizaciones. Es muy curioso, el título de apertura de la sesión inaugural fue Modelando la cultura de seguridad de procesos con el poder de todos, o con el poder de muchos, the power of many. Qué interesante. De alguna manera zanjaron la discusión entre el individuo y el contexto. Claro. ¿No? Te recibieron con los brazos abiertos. No, increíble. Y además poniendo a la cultura de seguridad de procesos en el centro de la discusión. Yo creo que ha evolucionado mucho el tipo de ponencias, de alguna manera rindiéndose ante que las personas son las que ejecutan, las que llevan adelante las operaciones. Entonces, bueno, el human factor o cultura, o como quieran decirle, ya es casi que no vi ninguna presentación técnica que no reservara un espacio de su ponencia para hablar de safety culture. A veces medio superficialmente, a veces simplemente enumerándolo. De hecho, en una presentación hice la pregunta, ¿no? La presentación era muy técnica y cuando habló de necesitamos que los líderes tengan como la cultura adecuada, le hice la pregunta y cuál sería la cultura adecuada. Y si bien no tenían como una claridad meridiana sobre cómo trabajar los aspectos de liderazgo, sí están adentro del radar y entienden que algo tienen que hacer. Claro. Te estoy hablando del extremo del extremo que queda por fuera de estos pensamientos, que incluso en aquellas personas que tienen muy pocos pensamientos en términos blandos, el tema ya no se escapa más.
Me gustó mucho esta presentación inicial, hablaba de homeostasis del riesgo. Era interesante porque decía, como cada uno de nosotros tiene un nivel tolerable de riesgo. Tolera el riesgo de alguna forma. Y mirá qué bueno esto, dice. Pero sin embargo, por más esfuerzos que hagas, todos tendemos a regresar naturalmente a nuestro nivel de tolerancia. Digamos, ¿no? Como que es algo que tenés que trabajar mucho. Y yo me hacía la pregunta, entonces, digo, si todos tenemos una homeostasis, o sea, volvemos en algún punto a ese lugar de equilibrio en donde tenemos cierta tolerancia al riesgo, ¿cómo la incrementamos? Claro. ¿Cómo movemos esa barrera para que...? Y además ahí aparece lo que hemos hablado en tantas oportunidades sobre el dispositivo externo que configura el mejor conocimiento, que tiene que ver con los procedimientos, normas, estándares, que te saca de la cabeza y de esta homeostasis que en el fondo está dentro del individuo, ¿no? Otra vez, tener esos dispositivos, darles la adecuada voz, y eso es un tema organizacional que se puede aprender, lo conecto con esto, ¿no? O sea, si no te imaginás, te estás calibrando homeostasis personales en el campo. Exactamente, pero además me gustó el concepto de homeostasis, porque o sea que en algún momento vuelvo a un punto de equilibrio. Claro. Bueno, está bien volver a un punto de equilibrio, el punto es que ese punto de equilibrio esté cada vez más alto. Uh-huh. ¿No? Entonces ahí, bueno, decís, y era interesante porque lo que decía el speaker, que en este momento anoté por ahí quién era, es la persona que abrió el Congreso, reflexionaba sobre contextos, básicamente. O sea, ¿cómo le mejorás la homeostasis del riesgo a cada persona? Bueno, haciéndolo pasar por contextos donde la homeostasis grupal sea más alta. Y eso se configura organizacionalmente. Claro. Exactamente, palabras más, palabras menos. Me encantaba la presentación porque básicamente nos daba la razón. Si no hubiera dicho qué mala presentación. Básicamente. Así que muy vinculado, viste, las dimensiones, sentido, vulnerabilidad y combatir normalización de desvío mandan. Uh-huh. Viste, como que vos me preguntabas, ¿maduró esto en términos discursivos? Maduró en este sentido, como terminó de instalar que los dos grandes temas para discutir que tienen en términos culturales las organizaciones son cómo gestionamos mayor sentido de vulnerabilidad y cómo gestionamos mayor culturas que combatan la normalización de desvíos que hemos heredado en los últimos 30 años. Uh-huh. Y que la tecnología simplemente no es que puede erradicar. En ese sentido, lo encontré muy maduro, pero sutilmente maduro. Claro. Han madurado los discursos colectivos. Entonces, cultura deja de ser medio una palabra vacía para ubicarse más en el lugar de una necesidad real y concreta. Encontré poco sobre cómo gestionar los temas culturales concretamente. Encontré muchos especialistas en factor humano, tomé algunas notas, ahora te voy a contar de algunas otras presentaciones que me gustaron, uh-huh. Pero encontré muy poco sobre metodologías de implementación. Claro. En ese sentido, viste, llevando agua para nuestro molino, un poco te lo comentaba fuera de brainstorming, uh-huh. Es como, tenemos medio una metodología de avanzada y en eso me deja muy tranquilo ver que podríamos trabajar prácticamente en cualquier lugar del mundo porque las dificultades son similares porque son contextuales. Es cómo hacemos para alinear todas estas cabezas atrás de la implementación de PCM, digamos. Bueno, temas que me anoté. El primer día fui a ver, dejando de lado la presentación inicial, lo fui a ver a William Bridges, es como un consultor experto que ha trabajado mucho en Latinoamérica, habló de la importancia del reporte preventivo. Un crack, ¿viste? Cuando ves esas presentaciones de alguien que la corre, que se nota que la ha hecho muchas veces y que tiene como el tema muy dominado, entonces puede como interactuar con mucha facilidad. Es muy difícil interactuar desde una conferencia ante 100 o 120 personas, y más cuando hay múltiples conferencias y todo. Bueno, la presentación me encantó por los datos que manejaba. Es importante cuando la presentación es como visualmente una presentación de calidad. Y básicamente lo que contaba es que, bueno, a través de las causas raíces, cómo encontrar las debilidades en el sistema. Y justo me encontré a Nelson de Plus Petrol después, Nelson Gualtero, con quien conversábamos estos temas, y él me decía, bueno, es lo que siempre pensé sobre este tema, que es básicamente necesitamos trabajar sobre el reporte preventivo. Claro. O sea, necesitamos aprender sin que sea caro para nosotros, pero además porque ahí está el futuro evento.
digamos, ¿no? En el near miss. No, claro, además eso estrechamente conectado lo mencionábamos en algún episodio anterior. Sumar a la mirada de la investigación exhaustiva de los incidentes, la mirada de medir, si querés, o mirar los desvíos normalizados, ¿no? Entendiendo que el desvío normalizado te lleva tarde o temprano a esa conclusión que ya la industria sabe investigar exhaustivamente, con mucha precisión, y hay enorme conocimiento en relación a eso, pero esta otra cara, ¿no? Si querés, un poco más generativa, es lo que está recogiendo en este comentario, claro. Mirá qué interesante esto y cómo, viste, como te digo, como que el tema de la cultura va permeando, va cruzando todas las presentaciones. Decía, hay que diferenciar entre la causa raíz y la narrativa de la causa raíz. Viste que narrativa es una palabra muy cerca que está muy cerca de la gestión cultural. Uh-huh. De hecho, si te pones sensible, podés cambiar gestión cultural por gestión de la narrativa, según cómo lo enfoques. Y me gustó esta cuestión de, desconfiemos de la búsqueda semiautomática de las causas raíces y entendamos cuál es la narrativa genuina de la causa raíz, porque nos va a permitir, en definitiva siempre te permite alejarte de echarle la culpa al individuo. Así que bueno, me gustó mucho la presentación porque me gustó mucho el speaker. Claro. Si bien no es que aportó una cosa muy novedosa, es ese tipo de personas que aportan conocimiento muy condensado, ya como muy... Condensado no es la palabra, muy aplomado, esa es la palabra que quiero usar. Sedimentado, muy sedimentado con los años. Y esa fue una de las presentaciones que me gustó mucho, enseguida. Después, otro de los temas, la verdad es que surfé todo el congreso yendo como de tema blando en tema blando, ¿no? Había perdón, las exposiciones estructuralmente eran, al congreso me refiero, había exposiciones simultáneas en diferentes lugares o era lineal? No, que duraban aproximadamente media hora, tenías, no sé, a lo mejor había 10 o 12 conferencias en simultáneo, o puede ser algunas menos también, a lo mejor 9 conferencias en simultáneo, y bueno, todas muy interesadas, muchos temas vinculados a sostenibilidad. También los speakers van siendo como, encontré poco speaker joven, con lo cual toda gente de mucha experiencia y ya muy avesada en este tipo de congresos. Eso me gustó mucho también. Y mucha gente, bueno, te decía, una presentación más, punto 3 que tengo anotado acá, la importancia de involucrar a los contratistas en la cultura de seguridad. Claro. En inglés el nombre sonaba muy divertido. Una presentación un poco comercial fue esta, que tiraba como todos los elementos del sentido común, pero lo que me gustó era que, démosle entidad a las contratistas a la hora de gestionar la cultura de seguridad. Se llamaba literalmente así, claro, la presentación. La importancia de involucrar a la contratista en la cultura de seguridad de procesos. Típica presentación de placas llenas de buenas intenciones, lo cual no soy capaz de valorar si reflejaba o no reflejaba lo que la persona había ejecutado en campo. Uh-huh. Era una presentación más conceptual que me gustó porque te contaba los temas centrales. Trabajar en conjunto con la contratista, mirar el liderazgo de la contratista, revisen los procedimientos, construyan cultura en común, etc. Y bueno, un poco como parte del core de uno de nuestros productos, que es trabajar la disciplina operacional del frente de trabajo, que tiene que ver en definitiva con que el trabajador sea capaz de construir cultura conjunta con el contratista. Bueno, eso se abordó en el congreso. A mí me gustó mucho porque además era en inglés y me gustaba escuchar la forma en la que abordaban la problemática, muy fría, digamos, ¿no? Todo como muy técnico. En general, los expositores eran norteamericanos. Había algunos extranjeros, pero te diría que el 80% eran norteamericanos. Okay. Sí. Igual era global el congreso, ¿no? Estaba todo el capítulo latinoamericano, después te voy a hacer algún comentario. Me gustó mucho el capítulo latinoamericano. Spanish sessions, o sea, sesiones en español. Okay. Que siempre me queda la misma sesión. Son capítulos me gustó el valor que aportaron al Congreso y a veces me da la sensación de que somos pocos, ¿no? Acá llegamos a ser un poco más, o llegan a haber sesiones de 30 personas o 40, no sé, se me va el número, o menos, pero por ahí vas a una sesión gringa y había 200 personas, en unas salas enormes, ¿viste? Después, muy interesante, hubo como un sector,
eran como 3 presentaciones, parecían muy outside de la industria y del riesgo y de todo. Eran 3 mujeres de unos 55 años más o menos, que presentaban venían como más del palo del coaching, que tenían alguna conexión con la industria, pero como parecían, y estaba pensado en cómo impulsar tu carrera. Ese era el nombre del grupo de sesiones. La primera se llamaba Food and Finance. Era una señora que cocinaba y te ayudaba a tus finanzas personales. Claro. Y cuando digo una señora, porque era bien look, tipo señora que cuidaba a Silvestre y al pajarito que no se escape de la jaula, a Tweety, Claro. pero con una energía hermosa. ¿Viste? Cuando toda la sesión tiene como mucha fuerza. Y hablaba de finanzas personales y de todo el miedo que vos tenés con tus finanzas personales. Entonces hablaba de la diferencia entre el riesgo real y el riesgo percibido. Y la pregunta que decía era, ¿volar en avión es riesgoso? Decía, ¿es un riesgo real o un riesgo percibido? Y decía, no, es básicamente un riesgo percibido, no pasa nunca, Claro. estadísticamente, los vuelos en avión. Es como la conversación entre Piñeiro y... ¿Cómo es? Y sigue Granada, tal cual. Che, no El podcast pasa nada, es- tiene una base de sustentación de aire, no se cae nunca, se cae una vez cada... Sí, las estadísticas son insoportables de que no va a ocurrir, es mucho más peligroso cruzar la calle o andar en auto. Bueno, y hablaba eso de las finanzas personales. Después la otra sesión habló del miedo al éxito. Ujú. Ay, los gringos son tan gringos para hablar del éxito, del éxito, de la vida emocional, del miedo. Nos hicieron hacer un ejercicio entre los participantes que es responderle a alguien, al que tenías al lado, qué era el éxito. Y después hablaba como del miedo al éxito, pero era el miedo al éxito, básicamente te bajaba un listado y yo decía, claro, esto culturalmente funciona. No funciona para alguien criado en Buenos Aires que tiene 100.000 horas de psicólogo, digamos, Más ¿no? neuróticos, más, mucho análisis, claro. El éxito, Ni para un ¿no? francés, ¿viste? Hay cosas que tu cultura te ayuda, tus reglas culturales te ayudan a procesarlo de otra forma, pero para los gringos funciona mucho la lista. Digamos, de hecho, una de las personas planteó que uno de los miedos que tenía era público todo esto, ¿no? Claro, claro. Terminar su MBA, porque era justamente una sesión, el grupo de presentaciones, de estas 3 presentaciones, conformaban una sesión de impulso de carrera. Muy bueno, realmente me gustó esa sesión, era muy Bueno, fuera de lugar, digamos. recibo la energía de tu alegría, cosa que me pone muy contento, que valores tan positivamente estas temáticas relacionadas con el coaching. Además, mira, te voy a hacer un comentario que me enteré hoy, quizá lo sepas, pero me da gracia porque digo, claro, ¿qué estoy buscando con esto? Y a lo mejor busco validar a la filosofía que tanto me interesa. Vos sabés que la filosofía fue declarada disciplina estratégica por el Ministerio de Educación de la República Argentina. Me quedé como dije, ¿Cuándo? mira, la ¿Cuándo noticia es de ocurrió hace 15 días, más o menos 15, 20 días. Hay una serie de becas. Ahora no cierro el puedo paréntesis, Argentina. pero dame estos 2 minutos de filosofía. Solo prometo callarme después y escucharte. Hay unas becas muy importantes que dan dinero, a una abundante cantidad de dinero, para investigaciones consideradas estratégicas por los gobiernos, digamos, ¿no? Y siempre tenían que ver con sectores energéticos, ciencia básica, ¿no? Básicamente esas disciplinas. Y se ha sumado la filosofía. Se lo considera un tipo de saber estratégico, ¿no? Sobre las reflexiones que hace, sobre el futuro de un país, etc. Cierro el paréntesis para tirar estas flores hacia el pensamiento filosófico estratégico y ahora te dejo continuar. No, me gusta, te iba a hacer la broma, pero no me puedo ir a Argentina y ya tipo, nos empiezan a cambiar las reglas del juego. Entonces, bueno, la Argentina es psicoanálisis y filosofía. Y tengo que decir que me estoy reconciliando con el coaching profundamente. No, dicho lo dicho, las 3 eran coach y claro, es el coach gringo y no el coach latino. Uh-huh. Y por eso digo que realmente me gustó la sesión. Te estaba contando que una de las participantes, una mujer joven, trajo como preocupación el desarrollo de carrera, Claro. que tenía que terminar un MBA, qué sé yo. Y claro, y el espíritu de la respuesta que le daban las coach era como un pensamiento positivo, básicamente. Tipo, repetí muchas veces que lo vas a lograr y lo vas a lograr. Y claro, digo, son reglas culturales, funciona eso. Yeah. Digamos, ¿no? Funciona para el tipo de idiosincrasia que tiene el americano. Así que me disfruté mucho las sesiones de coaching. De hecho,
¿viste? Yo tenía como, hablaba en inglés y en un momento dije, bueno, perdón si mi inglés está medio oxidado. Y me dijeron, no, no, vos tenés que repetir que hablas muy bien inglés, porque realmente hablas muy bien. Y yo decía, esta filosofía positiva El refuerzo, funciona. el refuerzo Quiero más de positivo esto. inmediato, claro. Así que, no, bueno, muy divertidas esas sesiones. Se conectaron con el riesgo desde un lugar muy lateral, ¿no? Después, después pasé por... Fui a ver unas sesiones de error humano. Human Error and Human Factor. Entonces, bueno, primero habló alguien, era una consultora, no recuerdo el nombre ahora, pero básicamente presentaba como un producto aplicado. No, no era una presentación comercial, pero era como un producto aplicado. Y entonces empezó a mostrar modelos mentales de cómo funcionaba el error humano. Entonces uno de los modelos decía, cada 10.000 veces que se haga esta tarea, que tiene 7 pasos, que te describía una serie de condiciones, va a fallar una vez. Entonces, entendiendo que va a haber un error cada 10.000 pasos, ¿cómo vamos a hacer para interpretar ese error, etcétera? Claro, lo que pasa es que ese pensamiento ya como medio quedó demostrado que eso no funciona así, porque es imposible primero repetir las 10.000 tareas de la misma forma. No existe una tarea en la que participe un hombre que va a hacer 10.000 veces. Menos con la igual. interfase humana, claro, olvídate. O sea, de hoy para mañana somos animales que químicamente vamos a ser diferentes, con lo cual es imposible que una tarea sea 10.000 veces igual. Absolutamente. Y es posible que esa tarea, que el proceso químico que ocurre dentro de una máquina sea 10.000 veces igual o similar. Pero una vez que entra la interfaz humana, eso ya no ocurre. Entonces un poco ese pensamiento atrasaba y le dedicaron media hora a mostrar diferentes modelos. Una presentación más bien teórica donde contaba modelos basados en el error humano. Pero, perdón, pero no era el espíritu de la presentación, no era que eso atrasaba o lo sugería. No, para nada. Era una herramienta más, una herramienta, claro. Un comentario que hacíamos quienes mirábamos un poco la presentación, claro, y nos juntábamos a criticar. ¿Y el factor? ¿Y cómo transicionaban al factor? ¿Era un versus factor? ¿Human factor? No, después termina la presentación del error humano, que a mí me dejó como una sensación extraña, ¿viste? Porque se contrapone mucho al modelo de cultura, el modelo del error humano. Aparece una presentación de factor humano, que por supuesto complejiza todo, la presentación buenísima. De hecho tengo un par de fotos, voy a ver si después la consigo, la presentación, porque me gustó mucho, porque lo que hacía básicamente es decirte, mirá, las cosas son contextuales. El tema del error humano no funciona así, y de hecho lo dijo concretamente, era una mujer con mucha energía, dijo, y no piensen en el error humano porque el error humano no funciona, que nosotros nos reíamos porque decíamos, che, hace 5 minutos pasó alguien a hablar del error humano. Claro. Quedaron como muy contrapuestas, claro, las presentaciones, y yo creo que las charlas de error humano y factor humano fueron las más buscadas. De hecho, a la ponencia que hice yo en inglés de cultura también vino mucha gente. Estoy mirando a ver si tengo como dio un link que después le vamos a compartir, Learning from Normal Work, donde ahí hay algunos temas para descargarse. Después lo compartimos, el link de Human Factor es esto. Ya entrando a uno de los últimos temas que vi un poco de comunicación de los temas de sostenibilidad. Tuvo varias ponencias, algunas más técnicas, tipo como de captura de carbón, etcétera, y otro de transición energética. Muy pocas, pero hubo algunas. Y después estaban las de comunicación de temas de sostenibilidad. Vi una de una gringa que explicaba cómo una organización gubernamental norteamericana que básicamente había tirado un edificio abajo para hacer un edificio inteligente y ecológico, y te contaban, entonces sí, mirá la narrativa para dónde va. Por supuesto, como tenían en el foco ganar plata, son decisiones más fáciles porque son decisiones gubernamentales, ¿no? Pero me gustó mucho cómo lo presentó, los por qué. Y después, en términos de comunicación, presentó a alguien de DAO, y me gustó, contó como una línea en el tiempo. Decía, antes alcanzaba con decir, say, después pasó al que hay que hacer, del say al do, y ahora estamos en la etapa que no alcanza ni con decir ni con hacer, sino tenemos que hacer el prove, de say, do, prove.
tenemos que probar los temas que además decimos que hacemos. Claro. Y bueno, no recordaría todo lo que dijo en la presentación, pero sí tomé esa nota porque me gustó. Claro. Tenés que generar trazo, evidencia concreta que pruebe. Claro. Parecía a lo que hablábamos de hábitos. Tenés que mostrar evidencia que refuerce que tu identidad, dicha como que sos sustentable, está reforzada en hechos reales. Y diciendo que esa es la narrativa del presente. Claro. La narrativa del presente es la narrativa del proof. No alcanza ni con decir ni con hacer. Bueno, esa es la idea, por lo menos que capturé. Último comentario sobre la sesión en español y sobre particularmente cómo me fue a mí. Me gustó mucho el capítulo en español. Digamos, ¿no? La conocí a Carmen, la nueva persona responsable del CCPS para América Latina. Me gustó mucho la energía que tiene la sesión en español. Me da la sensación de que deberíamos ser más para el valor que tiene el Congreso. Yo creo que es el Congreso que más valoré de todos. De hecho, había estado en los 2 de China, de Singapur, en Japón, en varios en Estados Unidos. Este fue lejos el que más me gustó, porque se está poniendo cada vez más blando dentro de lo técnico. Uh-huh. A mí en lo personal, en la exposición en inglés, era la primera vez, no la primera vez que daba en inglés, ni siquiera la cantidad de tiempo, que fue media hora. Sí, la primera vez que hablaba media hora ante 100 personas, donde el 90% eran personas que hablaban en inglés, claro, profesionales de la industria. Entonces el cambio en la energía es brutal, ¿viste? Cuando le hablas a alguien, no es lo mismo hablarle me acuerdo en China eran como 1000 personas, pero ninguno tenía el inglés como lengua madre. Claro. Entonces siempre había un traductor que nos mediaba. Lo sentí duro en el cuerpo, hablar media hora en inglés. ¿Viste? Habían pasado 20 minutos y ya no sabía ni lo que estaba diciendo. Leí la última parte de la ponencia, pero siento que me fue muy bien. Te hicieron preguntas. Eso te iba a decir. ¿Querés como resumir un poco? Hoy me mencionabas en la mini conversación que tuvimos previa a grabar este episodio que alguien te había mencionado algo así como acerca de la sofisticación de tu ponencia. Contanos un poquito, si querés, como cuál fue el centro de lo que decías y algunas preguntas que te hayan hecho sobre eso. Es medio tirarnos flores, pero bueno, lo voy a hacer. Es una pregunta genuina, ¿eh? Además, para refrescar, si bien en el episodio pasado contaste un poco las trampas de la cultura, me gustaría que como que profundices un poco en eso y cómo viviste, además, luego de contarla, al recibir las preguntas, etcétera. El chair me hizo ese comentario, como que habíamos escrito un paper sofisticado, y básicamente es un paper sofisticado porque fuimos a buscar mucha fuente antropológica, filosofía del lenguaje, tratamos de hacer un abordaje con cierta perspectiva académica, pero a la vez lo más aterrizado posible. Entonces, como conectamos algunas explicaciones de la filosofía del lenguaje con la dificultad que tiene el término cultura de seguridad de procesos y el contexto semántico que comparte con la palabra cultura y con el término cultura organizacional. Y abrimos esa discusión en un idioma que no es mi lengua madre. Claro. Les hice hacer un ejercicio a 100 personas, fue muy divertido. Les dije como, cuando piensan en la palabra cultura, ¿qué imagen viene a su cabeza? Conversen un minuto con la persona que está al lado. Compartan esa imagen. Y cuando terminó toda la presentación, les hice hacer de nuevo exactamente el mismo ejercicio. Compartan otra vez qué idea viene a su cabeza. Básicamente, el corazón del paper tenía como 2 grandes ideas, pero voy a hablar solo de una de ellas. La idea central del paper era: no usen más el término cultura de seguridad de procesos, salvo entre expertos o entre gente interesada. A la organización no le interesa hablar de cultura de seguridad de procesos, tienen que tener un lenguaje que sea operativo, y ese es el lenguaje de las dimensiones bajado a comportamiento. Esa es como una síntesis muy rápida. Cuando hacías referencia en el abstract, perdón, que tuve oportunidad de leer sobre las experiencias significativas, creo que esa fue la expresión que usaste. ¿Esto es igual a comportamientos? ¿Es la parte de...? Métete un poquito ahí, aunque sea un minuto. Por ejemplo, una experiencia significativa es que ellos puedan entender la categoría, combatir la normalización de desvíos, y puedan entender en qué momento se genera un desvío y cuál es el dispositivo organizacional que te permite eliminarlo. Claro. Entonces vos tenés una experiencia significativa sobre la cultura sin decirle cultura de seguridad. Uh-huh. Porque usás la categoría o la dimensión combatir normalización de desvío, que es una de las 8 o 10 dimensiones de la cultura, según cómo lo quieras modelizar. Uh-huh. Pero para la persona es muy difícil, mucho más simple vivir algo que le brinde sentido de vulnerabilidad y que entienda que eso es sentido de vulnerabilidad, que hablar de cultura. Uh-huh.
Entonces un poco esa era la propuesta. Y decimos, miren, no estamos proponiendo nada nuevo. Claro. Estamos proponiendo un cambio de enfoque. Hablen un lenguaje que la organización pueda comprender. Porque si no, escriben la palabra cultura arriba de una placa de PowerPoint y nunca entendemos qué es. Ujú. Ese yo creo que es una dificultad extendida que hay hoy para quienes no son expertos. Entienden que tienen que gestionar la parte comportamental, pero no entienden cómo y le dicen cultura. Ujú. Está bien, es un mejor nivel de síntesis que no usarlo, pero es un peor nivel de entendimiento que efectivamente usar las dimensiones. Claro. ¿Para qué le vas a decir cultura? Decirle desvío, digamos, a lo que estás experimentando. Ujú. Bueno, me hicieron dos preguntas. Una tenía que ver con cómo involucrar a los contratistas en la construcción cultural. La verdad que no tenía tiempo, ni energía, ni palabras para explicar exactamente lo que quería explicar, con lo cual le respondí una síntesis y me hubiera llevado mucho tiempo decirle, miren, hay que trabajar en construir una cultura común a través de un proceso de entrenamiento. Bueno, todo eso simplemente le presenté una síntesis, pero era su preocupación bastante genuina. Claro. Empieza a preocupar que parte de nuestra cultura son los contratistas y cómo la vamos a abordar. Y después pasó una persona de VP que me preguntó cómo le quedó dando vueltas la idea en la exposición y me dijo como, entonces, ¿qué propones con el término cultura de seguridad? Y le dije, no lo uses más, usa las dimensiones. Claro. Y me dijo, claro, como viste cuando alguien tiene una mini epifanía, de decir, es mucho más fácil. Abrí es un poquito más complejo, pero no metete tanto en esta más conversación. Claro, porque es como lo que hablábamos en el episodio pasado. Es entrar a una conversación que tiene unas palabras distintas, ¿no? Eso conectado a experiencias significativas. Claro. Así que me gustó mucho, me doy cuenta que para presentar, me doy cuenta que me gusta y me gusta presentar en inglés y creo que pronto vamos a estar haciendo algún taller o algo en inglés, pero que requiere como una preparación intensa, ¿viste? Así que aprovechamos para recomendar otra vez a AJ Hawk y su método de enseñanza del idioma inglés que tantas alegrías nos ha dado. Pero bueno, me gustó mucho la experiencia CCPS, una vez más, y me gustó mucho como reencontrarme con personas, ¿viste? El bloque latino se va como... El bloque latino que cultiva la amistad, ¿no? En todos los contextos. Y, claro, tal cual. Y en ese sentido, ¿viste? Me entretuvo también Claro. el congreso y me gustó, vi muchas ponencias en inglés y me gustó ver los diferentes estilos. Cada tanto aparecía alguno que hablaba tan cerrado, viste, que el entendimiento pasaba de 100 a 0. Sí. Por eso las coach las amé, porque estas tres que hablaban de riesgos, tipo como un inglés diáfano tenían. Extraordinario. Así que fue muy, muy bien. Bueno, Luchi, ya será la semana que extraordinario. viene. Nos vemos. ¿Cuándo volvés? ¿El lunes? ¿O por ahí? Mañana estoy volando para allá y ya la semana que viene estoy. Bueno, extraordinario. No sale bien. Directamente desde CCPS Houston. Desde el centro y no de la periferia Claro. del pensamiento de la seguridad de procesos. Bueno. Che, bueno, Luchi, me un abrazo. encantó que nos contaras todo esto. La verdad que excelente. Excelente que hayas estado ahí en el think tank proponiendo nuevas narrativas. Bueno, un abrazo grande, buen regreso y nos vemos la semana que viene. Gracias, Luchi. Un abrazo muy grande. Un abrazo grande.